Bienvenidos a Ifa Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de Ifa, el sistema espiritual yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de Ifa. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. Para explorar historias yoruba completas, enseñanzas de Ifa y sabiduría ancestral, visita nuestro sitio web www.ifastories.com. Da un paso en el camino sagrado para acceder a más recursos e información. Consagración de Runmila en Kakuanardo B. Rezó. Ada risa adifafun Runmila lodafun talabi omode, sagriñan asegun aye. Umbowasi aye Runmila Kakuanardo Villasi mimo. Kaferefun gun, suyere cántico. Ifa odara, emi odara, moyukayo mamá ñankerepo. Moyukayo mamá ñankerepo. Historia. En los tiempos más antiguos de los Sarisa, Sagriñán era el encargado de supervisar el trabajo de los Alagüide, herreros, especialmente los rituales relacionados con el cuchillo sagrado. B. Había fundado una sociedad secreta en unión con Gun, llamada Balogun, una sociedad donde solo sus miembros tenían el derecho de usar el cuchillo sagrado. Dentro de esta hermandad, celebraban ceremonias poderosas y secretas que ponían a prueba el valor y la resistencia de los iniciados antes de poder ser llamados Mo-Agada, hijos del cuchillo fuerte. Sagriñán tenía un hijo llamado Talabi, hijo de Be, quien entró en conflicto con Iyalase, quien era Ayaba Aye, reina del mundo, gobernante del reino de los espíritus infernales. Usando un cuchillo sagrado, Talabi mató a uno de sus hijos, y ella declaró una guerra a muerte. Talabi se vio obligado a refugiarse en la casa de Runmila, quien en ese tiempo era conocido como Sa-Meji, y aún no se había convertido en un hijo de Agada. Runmila lo protegió, lo cuidó, lo alimentó, y lo volvió invisible mediante el poder del Evo, sacrificio. Al ver el Adá, espada sagrada, de Talabi, Runmila dijo: «Debes darme tu Adá como símbolo de nuestra amistad». Pero Talabi respondió: «Eso no es posible, ya que es la insignia del Egbe Balogun, la sociedad del cuchillo. Para dártela, debemos buscar la aprobación de Gun, Sagriñán y Obatalá, quienes deben iniciarte formalmente como hijo de Agada». Runmila consultó su Ifa y apareció su Odú, Sa-Meji. Ifa le aconsejó: «Kuana Odú para allá, Nawa». Apagar el fuego del Odú, es decir, el fuego de guerra contenido en el Adá Risa, por el conflicto con las brujas. Entonces, llamó a Gun, Obatalá y Sagriñán para realizar la ceremonia de iniciación. Al enterarse de lo que Runmila había hecho por Talabi, prepararon el ritual, purificaron el Agada y lo prepararon para Runmila. Lo condujeron a un hoyo, Kutún, que habían cavado. Con el torso descubierto, fue colocado frente al hoyo. Gun avivó su fragua, alimentando las brasas, y Obatalá encendió 16 velas mientras arrodillaban a Runmila frente a las llamas. El líder del Egbe Balufon, quien era Olofin, llegó con toda su comitiva, los 16 Meji de Ifa, cada uno llevando una vela. Comenzaron a cantar y realizar la ceremonia. Emi tembelere kun ejiokbe, Ifa biotiti, emi tembelere kun. Entonces, Baba Ejiokbe dio un paso al frente, recitó su eriki, poesía de alabanza, y comenzó a verter esperma, esencia espiritual simbólica, no literal, sobre la espalda de Runmila mientras cantaba: Ifa odara, emi odara, oyukayo mamá ñangerepo. Uno por uno, cada uno de los 16 odús reales se acercó, realizó su ritual, y cuando Fun-Meji terminó su ceremonia, Runmila, habiendo resistido la prueba suprema con fuerza y valor,
fue declarado un digno hijo de Ágada. Luego lavaron a Runmila con Omiero, agua herbal de Ifá, y arrojaron su ropa vieja al hoyo. Retecután selló el entierro simbólico. Gun entonces tomó su Ágada y desafió a Runmila a un duelo. Runmila dudó al principio, pero finalmente aceptó. Al comenzar la pelea, todos comenzaron a cantar. Ágada Monsarao, Runmila lode be Ágada Monsarao. Runmila dejó caer su Ágada en señal de respeto a Gun y Obatalá, reconociéndolos como los verdaderos dueños del Ágada Risa. Desde ese día, la espada también perteneció a Runmila, y él y sus descendientes se convirtieron en Mo Ágada. Después, todos se abrazaron y celebraron un banquete donde Gun, Runmila y Obatalá comieron juntos. Así, Runmila fue iniciado en el Egbe Balogun y desde ese día ha jurado a todos sus hijos espirituales de la misma manera, entregándoles el sagrado Ágada. Nota: siempre que se realiza esta ceremonia, se debe hacer una ofrenda a Obatalá, ya que Olofin está representado por Obatalá en el ritual.